Muy buenas tardes, amados amigos en el mundo entero, donde quiera que estén y donde quiera que nos sintonicen, en Centroamérica, Suramérica, en España, en todos los Estados Unidos y en todos aquellos rincones de México donde esta palabra puede llegar, y a cualquier otro país que por ahora se me escapa de no mencionar. Así pues, para mí es un placer estar con ustedes nuevamente, trayéndoles una palabra más de la palabra del Señor a vuestros corazones. Y vamos a estar viendo lo que es Isaías en el capítulo 2, hablando acerca del reinado de Jehová, el reinado universal de Jehová. Sabemos que estamos esperando en el futuro del tiempo que el reino de Dios se establezca sobre la tierra y sobre todo en Jerusalén, en Israel. Así pues, mirando que todas las profecías van cumpliéndose paso a paso, estamos pues tocando por eso el futuro reinado de Jehová, Dios de los ejércitos. Dice lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jehová, o de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Esto lo está diciendo el profeta Isaías, porque él miró esta visión y miró el futuro reinado de Jehová, Dios de los ejércitos, que se establece en Jerusalén, y que dice que en el futuro del tiempo los hombres no pelearán, los hombres buscarán la paz, pero no una paz de hombre, sino la paz de Dios. Hoy en día el hombre por el hombre busca la paz, y se hacen pactos, y se quebrantan los pactos. Pero cuando el Señor venga a establecer su reino, será un gobierno de justicia y de paz y de rectitud. Tanto que dice que las espadas y las hoces serán tiradas, se estarán caídas al piso, o como usted quiera llamarlo, porque dice que no habrá más pleito de nación contra nación, ni pueblo contra pueblo, y todos, dice, serán un pueblo, y todos serán bendecidos por el Señor. Ahora, cuando vamos al libro de Miqueas, en el capítulo 4, nos vamos a estar dando cuenta también de lo que está diciendo la palabra del Señor acerca del reinado del Señor. Veamos, vamos a estar pasando ciertas citas para observar qué está diciendo la palabra de Dios. Nomás ténganme un poquito de paciencia, porque los libros, hay que buscar los libros para hablar. Así pues, cuando vemos que el Señor regresará a establecer su reino, lo vemos en Miqueas 4, dice: acontecerá en los postreros tiempos. Es un plural. Dice que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabeza de montes. Y como decía en el otro, que Jerusalén, dice, será cabeza de las naciones. Y aquí dice que la casa de Jehová. O sea, la casa de Jehová no solamente es el tercer cielo, sino en Israel, en Jerusalén. Dice: y más alto que los collados correrán a él los pueblos. Las personas irán de un lugar a otro para buscar el nombre de Dios y regocijarse en su presencia y bendecirle. Y le reconocerán tal cual él es. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Jacob es el hijo de Isaac.
Isaac es hijo de Abraham. Y de ahí viene la descendencia de la promesa de Dios para el pueblo judío. Decimos judío, pero en sí es el pueblo de Israel. Israel es Jacob. A Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. Dios le puso Israel. Dice, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado. Está hablando de que el pueblo de Israel vivirá en paz, vivirá no temeroso de sus enemigos, sino que ellos tendrán la paz de Dios y no tendrán quien más los amedrente. Dice, aunque todos los pueblos anden en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. También dice Jehová, juntaré a la coja, a la que cojea, y recogeré a la descarriada y a la que afligí. O sea que Dios dice que tendrá misericordia de aquellas personas. A la que cojea significa todas aquellas personas, no solamente que están cojos físicamente, sino que personas aquellas que no han vivido bajo la ley de Dios, no conocen a Dios y andan tras sus propios pensamientos, y por eso es que dice que Él recogerá a la que cojea y a la descarriada, a la persona que totalmente se ha corrompido. Y luego dice, y a la que afligí. ¿Cuál la que afligí? Bueno, muchas veces Dios tiene que tratar con su pueblo, o Dios tiene que tratar muchas veces con cada persona, porque las personas necesitan ser corregidas por Dios, porque si no caminan en el mundo como cabritos desenfrenados. Dice, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. O sea que Él recogerá a todos aquellos judíos o israelitas que andan en el mundo y que no andan haciendo lo recto delante de Dios. Por eso dice que lo recogerá en su monte santo, en Sión. Bueno, ahora, ¿por qué gritas tanto? Dice. Bueno, parece que me pasé algo aquí. Dice, y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero, que te ha tomado dolor como mujer de parto? Bueno, ahí ya está empezando una nueva temática de mirar acerca de lo que acontecerá a Israel, o lo que ha acontecido, de cuántas veces Dios lo ha castigado por no obedecer la palabra de Dios. Y tenemos citas en Joel 3:10 acerca de las mismas cosas. Vamos a ver una cita en Joel 3:10. Dice así. A ver, veamos. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes. Acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Esto es cuando Dios está llamando a su pueblo a defenderse por las cosas que le suceden allá. Pero eso será otro tema. Entonces, Zacarías 3:10 también nos tiene otra cita. Veamos a él. Y vamos a ver también 9:8. Zacarías 3:10. Dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Estaba hablando Miqueas de tal manera. Ahora, cuando vamos a Zacarías 9:8, vamos a estar mirando lo que dice la palabra del Señor. Entonces acamparé alrededor de mi casa como guarda,
para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto lo encontramos en Mateo 21:5, cuando el Señor Jesucristo entró y el pueblo le decía Hosana, Hosana, el nombre al rey David, ¿verdad? Anunciando el reinado del Señor Jesucristo, pero a la vez el Señor Jesucristo en ese tiempo, Él no venía a reinar, pero en este tiempo sí vendrá a reinar. Dice la palabra del Señor que Él iba montado en un asno, en un hijo de asna, dice, un pollino donde nadie se había subido. Y luego dice también, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Esto es la continuación de lo que será, de lo que han sido las guerras. Así pues, cuando vemos la palabra de Dios, observamos pues que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, el Rey de los cielos y de la tierra, el Creador del universo, el restaurador de Israel y el restaurador de nuestras vidas, ha hablado y ha dicho que Él establecerá su reino muy pronto. ¿Cuándo será? No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos que el tiempo futuro está cercano ya de que sea el rey, que la tierra, todo esto va a cambiar, todo esto va a ser destruido y comenzará una nueva era del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya pasaron 6,000 años y estamos entrando en el séptimo de los 7,000 años en los cuales la palabra de Dios habla y profetiza, y ha profetizado en todos los tiempos diciendo que en el tiempo futuro Dios establecería a Jerusalén como cabeza de reinos, como monte, y aún dice que la casa de Jehová es el monte allá en Sión, en Israel. Bueno, lo que se quiere decir aquí es esto, que todo este tiempo, desde el comienzo del mundo, desde que los hombres fracasaron, Adán y Eva fracasó, y todas las generaciones, y fueron destruidas con diluvio, y fueron destruidas Sodoma y Gomorra con fuego, y todos los derrumbes y todas las cosas que han pasado sobre la tierra y a los habitantes. Todo esto ha sido causa y consecuencia de que los hombres han querido vivir como ellos han querido, y no les ha importado mirar por su salvación ni por su alma. Entonces, Dios ha querido establecer un reino en los corazones de la gente. Dios ha querido establecer un reino en la mente, en la conciencia y en el entendimiento del ser humano. Pero el ser humano no se ha prestado para oír a Dios. Entonces ha vivido como ha querido, y lo que ha pasado que sigue en su necio corazón enfrentándose a una loca carrera de perdición. Y es por eso pues que Dios ha tenido que tocar la tierra con juicios. Pero, y sobre todas las cosas, que en la caída de Adán y Eva y en la caída de todos los hombres en delitos y pecados, lo que ha pasado es que el mismo ser humano se ha destruido, y Satanás ha tomado ventaja de todo eso y los ha destruido, poniéndoles enfrente de sus ojos todo tipo de pecado, todo tipo de lascivia, por lo cual los hombres se han enredado y han desafiado lo que es la pureza y la grandeza del Creador, tocante que Dios hizo a la primera pareja humana, la hizo limpia y la hizo perfecta. Pero ¿qué pasó? Adán y Eva cambiaron sus estatus y se rebelaron contra Dios, y no les importó, y por ende infestaron toda la creación que de ellos salió. Bueno, entonces Dios viene y comienza a hablar, a tratar de hablar. Viene Él y empieza a preocuparse por la condición del ser humano perdido en delitos y pecados. Y Él hace el pacto con el hombre, enviándole al Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. Dios viene y nos da el regalo de la salvación, el regalo de la libertad,
las cadenas del pecado se caen. El diablo no tiene más poder sobre la gente, la enfermedad tampoco lo tiene, y el hombre por ende es libre en Cristo Jesús, pero siempre y cuando reciban al Señor Jesucristo como Señor y Salvador y se arrepientan de sus pecados. De otra manera, el pacto no funciona en la gente. Bien, Dios estableció su reino aquí en la tierra, puso todo en orden, puso su creación hermosa, al mismo ser humano le da de comer, al mismo ser humano lo viste, al mismo ser humano le da todo, sin pedirle a cambio nada. Sin embargo, el hombre o la mujer desobedece a Dios. El hombre y la mujer se van tras a adorar a los demonios, se van a adorar al pecado, se van a adorar las cosas del mundo y se olvidan de que existe un creador, que se van a enfrentar un día con él, el día que dejen este cuerpo en la tierra, su alma y su espíritu enfrentará el juicio de Dios. Y eso fue lo que Dios no quiso, jamás. Quiso que el hombre viviera para siempre, quiso que viviera al lado de él, que disfrutara de la benevolencia de él y de sus bendiciones. Y tanto tuvo que hacer Jehová Dios de los ejércitos, que tuvo que mandar a su hijo a ser sacrificado por los mismos hombres en la cruz del Calvario. Más ya no puede hacer Dios. Ya sacrificó su hijo. Ya se hicieron un montón en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham, todos ellos se hicieron altares, se hicieron sacrificios, se mataron machos cabríos, corderos, becerros, ovejas y palomas y de todo se sacrificó por tal de cubrir el pecado del hombre. Pero como esto ya no era suficiente, porque el hombre en su necio corazón le mostraba a Dios sacrificios malos, sucios, ovejas que estaban malas, que estaban perniquebradas, todo eso defectuoso le presentaban a Dios. Dios miró la hipocresía del corazón y ya no fue suficiente eso y Dios le desagradó totalmente. ¿Qué pasó? Mejor envió a su Hijo santo, puro, perfecto, venido del cielo, teniendo una preexistencia en el cielo, vino a ser sacrificado como Cordero Pascual y vino a darnos la libertad en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a través de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que como esperamos el reino de Dios, estamos esperando que el Señor Jesucristo va a establecer su reino en Jerusalén, pero ahora ya no viene como un manso cordero, ahora ya no viene como el siervo sufriente de Isaías 53, ahora ya no viene para que todo mundo le aplaste la cabeza. Por eso Cristo le aplastará la cabeza. En la cruz del Calvario le aplastó la cabeza a la serpiente para que ella no tuviera autoridad sobre las personas. Pero hay remanentes que todavía la serpiente gobierna porque no le han dado la vida al Señor Jesucristo o su vida de ellos. Entonces, cuando Él establezca su reino, será un mundo de paz, un mundo de justicia, donde el lobo jugará con el cabrito, donde el animal salvaje vivirá con el animal doméstico y ninguno de ellos osará matar a otro para sobrevivir, porque todos comerán hierba del campo y ninguno se hará daño. Aún la serpiente, el niño tocará a la serpiente y no le morderá. Bien, ese es el mundo de Dios, ese es el mundo de justicia, no el mundo del hombre. No el mundo de la hipocresía del hombre, no las políticas necias de los individuos, no. Será el reino perfecto, el reino de misericordia, el reino de bondad, el reino de amor de Dios, el reino que todo lo cubre, porque Dios cubrió nuestros pecados con la sangre de Cristo. Cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros le aceptamos como Señor y Salvador, cuando venimos a Él, cuando nos humillamos en su presencia y reconocemos que existe Dios y que no somos absolutos en el mundo y que el diablo que nos ha tenido enredados en delitos y pecados tiene que hacerse a un lado y ser destruido su poder cuando llega la presencia de Dios. Bien,
Entonces, estamos hablando del reinado universal de Jehová de los ejércitos.